Muchísimas gracias, hermana Amanda, y un saludo a todas. Me uno a las intenciones que ha formulado la hermana Amanda también. Y continuamos donde dejamos ayer la reflexión, que fue en el compromiso de lleno que Santo Domingo había adquirido junto al obispo de Osma de integrar la santa predicación. Un camino de predicación, podríamos decir que nuevo, desde luego para aquella zona nuevo, tampoco se conocía en otras zonas que sepamos, este camino que se idea tras mucha reflexión, tras mucha oración, sin duda alguna, tras aquel encuentro fraterno que tiene lugar en Montpellier y que el portavoz del Camino Nuevo fue el obispo Diego de Osma, diciéndoles que lo que estaban haciendo hasta entonces en la zona albigense, entre el mundo de los cátaros, no podía dar buenos frutos. Todo lo contrario, se podría destruir mucho en vez de construir. Ya hemos dicho que los cátaros tenían un empeño extraordinario por purificar al máximo la religión cristiana creían ellos, pero no acertaron en el camino, de tal modo que prácticamente dejaron atrás la dogmática que se derivaba de la revelación y también la moral que se desprende de la ley nueva del Evangelio. Ciertamente no les faltaba buena voluntad, pero les faltaba obediencia a la Iglesia y les faltaba formación para enfrentarse con el misterio del Señor revelado, porque lo ajustaron a sus propios esquemas, sus propias características, intentando hacer una religión nueva prácticamente desde los cimientos. Tiene importancia el mundo del catarismo, como apuntábamos así muy de pasada ayer, porque de alguna manera sigue vivo. De alguna manera sigue vivo en la actualidad, no solo porque todavía hoy hay valdenses que en el fondo tienen su doctrina cercana al catarismo. Estos valdenses están en zonas del norte de Italia, pero también porque muchos puntos de los cátaros pues fueron asumidos por aquel deseo también de volver a una iglesia primitiva, de despojar a la iglesia de lo que consideraba él adherencias, por el esfuerzo que realizó Lutero en el siglo XVI. Y del luteranismo del siglo XVI, pues evolucionado también y transformado, porque ni los cátaros tenían un credo, ni los cátaros tenían una jerarquía doctrinal, ni los cátaros tenían unos manuales, digamos, de teología, todo lo contrario, iban muy por libre. Pues también un reflejo de todo eso lo tenemos hoy día en muchas de las sectas que pueblan nuestro mundo. Y que indudablemente es algo que nos preocupa y nos preocupa con razón. Pues bien, Santo Domingo sigue siendo para nosotros un modelo para enfrentarnos con los desafíos también de nuestro tiempo, que son un poco diferentes de los desafíos del suyo, pero que hay substratos bastante parecidos a aquellos desafíos. Pues bien, Santo Domingo estaba completamente empeñado, con toda su mente, con todas sus fuerzas, en aquella santa predicación ideada por Diego de Acebes, pero Diego de Acebes, decíamos ayer, se despidió del grupo
después de un encuentro con los cátaros que fue muy positivo, porque los cátaros de aquella zona pasaron al catolicismo, y en concreto el dirigente de ellos, Arnaldo de Crampaña, se entregó a Santo Domingo para el proyecto que a Diego de Acebes se entregó para el proyecto que tenía. Diego de Acebes se despide de las tierras del Languedoc a finales de septiembre de 1207. Qué año tan importante, el de 1217 para la biografía de Santo Domingo. Se despide de aquel grupo, camina a pie hacia Castilla y muere el 30 de diciembre de 1207 en Osma. Ciertamente, la entrega que había hecho de sí mismo Diego de Acebes, también Santo Domingo, a aquella tarea de predicación correspondía a una prescripción que había dado el Papa Inocencio III a su legado Raúl de Fontfroid, un cisterciense que pertenecía a esa abadía de Fontfroid, dicen en francés, en catalán dicen Fontefreda, porque es una zona pues que en aquel tiempo hablaba la lengua catalana primitiva, podríamos decir, y tiene como característica aquella abadía el haber acogido a San Antonio María Claret en la última etapa de su vida, después de participar en el Concilio Vaticano I en 1870. Allí se refugia San Antonio María Claret y allí muere, en esa abadía de Fontfroid, a la que pertenecía, desde luego, en el siglo XIII. No podemos confundir la cronología, claro está. En el siglo XIII pertenecía a esa abadía Raúl de Fontfroid, aunque en el siglo XIX pues muere allí San Antonio María Claret y allí tuvo su sepulcro por bastantes años, hasta que después fue trasladado a Vic, donde hoy día se encuentra. Tenían por lo tanto, Diego de Acebes y Domingo, lo que se llama la missio canónica, el envío para predicar. Ellos eran conscientes de que no podían predicar como los cátaros por libre, decir lo que les viniera bien a la mente y a los labios. No, tenían que tener una missio canónica, un envío por parte de la jerarquía eclesiástica para proponer esa palabra de Dios con toda la justeza posible, con toda reverencia a la palabra de Dios y ajustándose por completo a la verdad. Bien, muerto Diego de Acebes, un nuevo panorama se abre para Santo Domingo. Pero previamente podemos decir que para todo ese periodo del inicio de la Santa Predicación, de los grupos de la Santa Predicación, tenemos abundante agua en fuentes que quizás todavía no están suficientemente explotadas, fuentes que podríamos llamar extradominicanas, fuera del ámbito dominicano. Esas fuentes pertenecen especialmente al ámbito cisterciense. Y no es que no se hayan utilizado, sino que pueden todavía dar más agua y clarificar más aspectos para la vida de Santo Domingo si nos acercamos a ellas. Las hermanas de Prulla conservaban a principios del siglo XVII, por lo tanto nos ponemos en los años 1600, las hermanas de Prulla conservaban un manuscrito precioso que había resistido a la intemperie de los siglos. Era un manuscrito del siglo XIII. Tenía sus lagunas, tenía las señales del tiempo, tenía sus estigmas también, pero conservaba fundamentalmente el texto.
ese manuscrito que ellas tenían era una historia de los cátaros escrita por un cisterciense llamado Pedro de Vaux de Cernay, que tendrá un tío obispo muy relacionado con Santo Domingo, como dentro de un poquito diremos. Pedro de Vaux de Cernay hizo ese manuscrito y no se sabe por qué las monjas de Prulla se hicieron con él. Y además, en la copia que tuvieron las monjas de Prulla hasta 1600, había añadiduras de otros cronistas, también cistercienses. Pues bien, la edición que se hizo por primera vez de ese manuscrito, que se conservaba fundamentalmente el texto en el monasterio de Prulla, entre las hermanas dominicas que no quemaban papeles, así que no hay que quemar papeles, hay que dejar documentos para la historia. Y esas hermanas nos salvaron un documento para la historia que lo estamos utilizando ahora. Lo podemos utilizar en este momento con bastante provecho, pienso yo. Pues se hizo la primera edición en 1615 con todo el texto de Pedro de Vaux de Cernay, pero con algunas añadiduras de dos cronistas, uno llamado Roberto y el otro llamado Hugo. Bien, Roberto, el cronista Roberto Antisiodorensis, lo llamaban así, nos dice que la herejía albigense era particularmente virulenta y además tenía sus raíces muy extendidas. No afectaba a pocos, sino a muchas personas y a muchos territorios, pero que actuaba de manera oculta. Se ocultaban cuanto podían. Si podían ocultarse en cavernas, en las cimas de las montañas, a veces aquellos maestros, aquellos dirigentes, se ocultaban a la luz del día, aquellos maestros cátaros. Es lo que dice sustancialmente el primer cronista Roberto, pero vamos al segundo, el cronista Hugo, que comienza su crónica precisamente en 1207, en el año que a nosotros nos interesa clarificar particularmente. Y bueno, pues esta mañana he procurado hacer un resumen y se lo voy a ofrecer en primicia, este resumen, que hasta ahora yo no lo había utilizado y me parece que a medias lo han utilizado en el tratamiento de Santo Domingo en el Languedoc. Decía Hugo, el cronista Hugo, que la herejía cátara coincidía en esto con Roberto, el cronista Roberto, tenía tanto de nociva como de oculta. Se hallaban los herejes especialmente en el territorio del conde de Tolosa, en la región tolosana, así como en tierras o señoríos vecinos, donde con claridad profesaban el error. Y entraba a especificar algunos puntos de su creencia. Despreciaban públicamente, por eso lo sabían, los cistercienses, el cronista es cisterciense, despreciaban públicamente el primado pontificio y la autoridad jurídica de la Iglesia romana y rechazaban la comunidad de los cristianos en obediencia a la Iglesia, es decir, rechazaban la Iglesia católica, en una palabra, diciendo que nadie bajo ella y en ella, en la Iglesia católica, manteniendo la fe católica, podía salvarse. El camino católico, el camino de la Iglesia católica, no era camino de salvación, afirmaban. Negaban o tergiversaban todos los artículos de la fe. Blasfemaban por completo de la religión, del culto, de la piedad de la Iglesia católica, condenando todo género de hombres a excepción de ellos y de sus conventículos enfrentados con la Iglesia romana. Por consejo del Papa,
el abad general de los cistercienses, el abad general del Cister, y otros cerca de 13 abades, otra fuente precisará que eran 12 abades, pero este no se equivoca, sino que dice cerca de 13 abades, fueron delegados por prescripción del Papa Inocencio III, al igual que otros varones de buenas costumbres de la misma orden cisterciense, junto a los abades, todos muy dotados de sabiduría y de elocuencia, dispuestos a dar razón de la fe a quien se lo pidiera y sin temor a entregar su vida. Tenemos que situar esta afirmación en los meses que siguen al encuentro de Montpellier, cuando el obispo Diego les dice que hay que elegir otro camino. Y efectivamente los cistercienses se animan a elegir otro camino. Salidos pues del Cister, en el mes de marzo, se entiende de 1207, alrededor de un número de 30, por el río Heraundo, que es un afluente del Ródano, con moderación en sus gastos y sin ninguna caballería, para mostrarse en todo como varones apostólicos. Decíamos que ha surtido efecto aquella puntualización del obispo Diego de Acebes en Montpellier. No es así como hay que predicar. Ahora salen de su abadía general del Cister a pie. No llevan caballos, utilizan el curso de los ríos, quizás valiéndose de algún barquero, de un río afluente del Ródano y del mismo Ródano, ese río muy caudaloso para Europa, en definitiva. Ustedes en América tienen otro tipo de ríos que no son exactamente los que tenemos por aquí, ¿verdad? Ni sobre todo en la península ibérica. Claro, tenemos unos riachuelos comparados con los ríos que tienen ustedes en América. Así que van a pie, no hacen grandes gastos, se muestran moderados en sus gastos de viaje y usan embarcaciones, que era un medio de transporte pues relativamente barato. Llegados finalmente hacia donde se dirigían, los tenemos ya en la zona narbonense, en la zona tolosana, en definitiva en el sur de Francia, para entendernos. Llegados finalmente a donde se dirigían, se dividieron mutuamente de 2 en 2 o de 3 en 3. Ahí tenemos la configuración de grupos de la Santa Predicación, de 2 en 2 o de 3 en 3, fundamentalmente cistercienses. Pero bueno, allí está Diego de Acebes. Vamos a ver si lo mencionan siquiera. Y allí está Domingo también. Pero los cistercienses van a ser el grueso que constituyen esa santa predicación de 2 en 2 o de 3 en 3, recorriendo aquellas tierras. Es de una precisión extraordinaria este cronista, recorriendo aquellas tierras, dirigiendo las flechas de la doctrina contra los enemigos de la fe. Nada de armas físicas, pero sí la predicación de la doctrina contra los enemigos de la fe. Entre muchos miles, y aquí hay una comprobación sociológica de tipo religioso, entre muchos miles apenas encontraron unos pocos que profesaran la recta fe. Entre muchas personas, un puñado de católicos. Eso es lo que se encuentra allí Santo Domingo, en el sur de Francia. Entre muchas personas, un puñado de católicos. Los demás, en número infinito, y utiliza ese adjetivo, infinito, estaban tan pertinazmente adheridos a su error, cátaros, entiende, que no aceptaban ninguna doctrina verdadera. Por el contrario, como áspides, como serpientes sordas,
que no aceptaban ninguna doctrina verdadera, como áspides, se mantenían sordos a las voces de sus sabios encantadores, es decir, los predicadores de la santa predicación, para no abrirse a la escucha de la verdad. Tapados los oídos para que no entrara nada en su alma. Así no penetraría nada en sus mentes, califica este cronista Hugo, inmersas en las tinieblas. Durante 3 meses, el cronista es muy exacto, llegan en marzo, durante 3 meses, hasta más o menos el mes de julio de 1207, discurrieron con mucho trabajo por ciudades, villas y pueblos, acometidos por grandes peligros e insidias, atentados. A pocos pudieron disuadir. El resultado fue verdaderamente exiguo. A pocos pudieron disuadir. Hallaron escasos fieles para instruirlos y para confirmarlos en la certeza de la fe. Así que 3 meses de trabajo fatigoso que en definitiva da muy pocos resultados. Una predicación que no podían considerarla como fructuosa, ni mucho menos. Y tuvieron que sufrir grandes peligros y también insidias en todas aquellas ciudades, villas y pueblos que recorrieron. Y aquí viene el texto final que podemos aducir al respecto, que dice así: estuvo también con ellos un cierto obispo de la ciudad de Osma, en España, hombre afabilísimo, dulce, podríamos traducir también, y diestro, es decir, muy bien formado, este obispo, el cual, dedicado también con cuidado a ganar almas de gran celo apostólico, y caminando por todas partes, y aquí da un dato que se ha explotado poco, de sus rentas, el obispo de sus rentas, dinero castellano, en definitiva, había comprado abundantes víveres para todos aquellos grupos de la santa predicación. O sea que corrió con su sustento el obispo Diego de Acebes. De sus propias rentas había comprado abundantes víveres y los había distribuido por muchos lugares, poniéndolos con largueza a disposición de los predicadores de la palabra de Dios. Es una crónica que ya les decía que en realidad no se ha utilizado gran cosa para clarificar la vida de Santo Domingo y que yo se la ofrezco en primicia porque yo la he podido explotar hoy por primera vez. Así que llegan 12 abades con sus monjes, unos 30 más o menos en total, y se dedican durante 3 meses. La santa predicación de los cistercienses se va a reducir a 3 meses. Santo Domingo estaba allí ya desde mediados de 1206, aunque había hecho un viaje a Osma, pero había vuelto en julio de 1206. Allí estaba experimentando todo esto que dice el cronista y no se marchaba. 1217 sigue experimentándolo y se marchan los cistercienses al cabo de 3 meses, más o menos en julio de 1207, y allí queda Domingo, porque tenía un mandato apostólico y para él estaba manifestada la voluntad de Dios en aquella entrega a la predicación. Cuando marchó Diego de Acebes, cuando se despidió del grupo, en septiembre de 1207, lo volvemos a repetir,
él dejó como vicario para lo espiritual, para todo lo espiritual, de aquel pequeño grupo de santa predicación que tiene su sede en Prulla y Fanjó, que está muy cerca, pues deja como vicario para lo espiritual a Santo Domingo. Y deja un vicario para lo temporal, que era un cisterciense que formaba parte de esta santa predicación que animaba Diego de Acebes y en la que estaba Domingo. Este cisterciense se llama Guillermo Claret, que después se integrará en la orden de predicadores. Lo veremos un poquito más tarde, mañana, que ya empezaremos a hablar del comienzo de la orden de predicadores. Pero hoy estamos todavía en la santa predicación. No confundir, lo hemos dicho más de una vez, santa predicación con orden de predicadores. Santo Domingo es el responsable de aquel grupo y cuando llega a Prulla la noticia de la muerte de Diego de Acebes, pues tiene que hacerse cargo de todo. Esta santa predicación que anima a Santo Domingo, que tiene como sede Prulla, tiene asociadas consagradas, religiosas, podríamos decir, personas consagradas. Las dominicas contemplativas suelen decir, esas somos nosotras, porque nos fundó antes que a ningún grupo dentro de la orden dominicana. Pero eso es un poco ingenuo, ¿eh? Es un poco ingenuo decir que las fundó antes. Eso se le ha ocurrido a algún predicador de fervorines y lo siguen repitiendo muchos predicadores de fervorines a las monjas contemplativas. No, Santo Domingo funda la orden de predicadores, se la aprueba el Papa un poco más tarde. Todavía hasta ahora, 1207, no existe orden de predicadores. Y por lo tanto, si aquellas consagradas de Prulla son las dominicas contemplativas actuales, las dominicas contemplativas actuales son dieguistas y no dominicas. No son dominicas, porque no están fundadas como dominicas. La Santa Predicación de Prulla está integrada por algunas personas consagradas, mujeres consagradas, está integrada por sacerdotes que están acompañando a Santo Domingo. Él sigue siendo canónigo de Osma, por eso si las dominicas dicen somos las primeras, bueno, son canonesas en todo caso, si es que dicen que las fundó Santo Domingo, pero no dominicas, ¿no? Y además de aquellos sacerdotes, Domingo canónigo todavía, pues había laicos. Es un tema interesante, porque a veces no se sabe cómo colocar, cómo explicar los orígenes del laicado dominicano. Podemos decir que el laicado dominicano empieza muy pronto, antes de que empezara la orden. Y esto podríamos transmitirlo a tantos profesores con los que ustedes están en relación. El laicado dominicano, el carisma dominicano, es para los laicos también. Y en su ámbito, en su compromiso eclesial y en su carisma, porque participan si se integran dentro de la familia dominicana, en su carisma, pues tendrán mucho que pensar mirándose en Santo Domingo y en su orden. ¿Por qué había laicos? Pues porque había personas laicas que querían pertenecer a la Santa Predicación. Ya vemos que no abundaban los católicos en aquella zona. Estaban en minoría los católicos, pero sí había algunos católicos valientes, que cuando se dan cuenta de aquel género de predicación, dicen, nosotros queremos también formar parte de esa familia predicadora, de esa santa predicación. Así que había laicos. Y Santo Domingo acoge a esos laicos, a veces en familia. A veces se entregaban aquellos laicos a la santa predicación, no solo individualmente, sino pues formando parte de una comunidad familiar.
En esa santa predicación, evidentemente, todos no hacían lo mismo, ni aquellas consagradas, aquellos sacerdotes o estos laicos. No todos hacían lo mismo, pero todos estaban al servicio de la siembra de la palabra de Dios desde un deseo de imitar fielmente a los apóstoles, desde el deseo de constituir una comunidad verdaderamente apostólica. Tenemos un texto del Beato Jordán de Sajonia que lo vamos a recordar ahora. Cuando supo Domingo, para que veamos cuál es la reacción que tuvo cuando se enteró de la muerte de su obispo, cuando supo Domingo la muerte de Diego de Acebes, y cuando la supieron aquellos que estaban a su lado, cada uno de los que pertenecían a aquellos sacerdotes y algún cisterciense que andaba suelto, cada uno de los que permanecían en la región de Tolosa, se volvieron a su casa. Se vuelven a su casa. El que no se vuelve es Domingo. Y aquel grupito que tiene consolidándose en Prulla. Aquellas hermanas consagradas y aquellos laicos. Esos no se vuelven atrás. Esos se robustecen cada día más. Fray Domingo, sin embargo, seguimos citando a Jordán de Sajonia, se quedó allí solo, entre los sacerdotes, prácticamente solo, continuando con carácter estable la predicación. Carácter estable. Un carácter estable no son 3 meses de excursión misionera. No. Había que emplear tiempo, energías y alma, vida y corazón en aquella empresa. Continuando con carácter estable la predicación. Aun cuando a veces lo seguían temporalmente algunos, se entiende, sacerdotes, no se relacionaban propiamente con él con los vínculos de la obediencia. Todavía no existe la orden de predicadores. En aquellos seguidores se contaba, entre aquellos seguidores, Guillermo Claret, que era ese cisterciense, que se ve que era experto para las cosas temporales, una especie de administrador económico, y un cierto Fray Domingo español que pertenecía al Cabildo de Osma, que más tarde será prior en Madrid, de los enviados por primera vez por Santo Domingo a Madrid. Santo Domingo se dedica a la dirección de Prulla, sin dejar nunca la predicación. Las dos cosas las va simultaneando. Y claro, a las hermanas dominicas que estáis participando, esto os suena a San Francisco Coll, ¿verdad que os suena? Que funda la Congregación de la Anunciata, pero no deja de predicar. No dejó de predicar nunca, después de 1856. Hasta en esto imitó San Francisco Coll a Santo Domingo. Sí, dirige con una gran probidad, dirige con un gran acierto, con una total entrega su congregación. La congregación que él decía que era de Santo Domingo, claro. Pero no deja de predicar. Hasta podemos decir que la última cuaresma de su vida, cuando prácticamente la predica pues de cara a la pared y dando la espalda al auditorio porque estaba ya completamente ciego y medio paralítico del todo. Pues Santo Domingo no dejó de predicar, pero no dejó de atender a aquel grupo de Prulla que no solo es de consagradas, sino que es también de laicos. El texto de la fundación como tal, también no Prulla como tal relativo a las consagradas, pues lo ofrece Jordán de Sajonia para recibir a algunas mujeres nobles, a quienes sus padres por razón de pobreza entregaban a los herejes para que las educaran y alimentaran. El obispo Diego instituyó un monasterio situado entre Fanjó y Monreal, en el lugar denominado Prulla.
Claro que para esto, aquel grupo de Prulla, de Santa Predicación de Prulla, integrado por Domingo. Domingo también necesitaba apoyo económico. También Fray Domingo, que más tarde será prior de Madrid, que está con él también. Guillermo Claret también necesitaba apoyo económico y alguno que temporalmente se unía, pues necesitaban apoyo económico, y los laicos que integraban la Santa Predicación. Pues comenzó a darles un cierto apoyo económico el arzobispo de Narbona, que no era muy de la Santa Predicación, pero que en definitiva el Papa Inocencio III le estaba escribiendo constantemente diciéndole que cambiara de vida y que cumpliera con su deber de pastor en su diócesis y en su provincia eclesiástica, que la provincia eclesiástica sabemos que la integran siempre varias diócesis. El arzobispo de Narbona, estando en Carcasona, pues dio a la Santa Predicación de Prulla una iglesia para que los diezmos y las rentas de las fincas que tenía aquella iglesia pasaran a la Santa Predicación. Y efectivamente así fue. Ya tenían un cierto apoyo económico en 1207 por esta donación de una iglesia, de las rentas, en definitiva, de una iglesia, de los diezmos, de las ofertas que hacían aquella iglesia para la Santa Predicación de Prulla. Pero continuaron las donaciones en aquellos tiempos, a partir de 1207, recuperadas esas donaciones que estuvieron un tanto suspendidas, veremos por qué, en 1209, pues continúan en 1211 aquellas donaciones, y vamos a aludir así rápidamente a alguna de ellas. El monasterio de Prulla y la Santa Predicación de Prulla recibió apoyo económico con el paso de los años. En junio de 1211, Fray Domingo Predicador, ese era el título que le daban en ese momento, Fray Domingo Predicador. Después veremos que le dan otros títulos. Todavía no le dan en ningún momento el título de maestro de la Orden de Predicadores en estos momentos. Fray Domingo Predicador hizo de testigo ante las puertas de Tolosa de un juramento que prestó un obispo a Simón de Montfort. Y en diciembre de ese año, 1211, un señor llamado Raimundo de Vilassabari, que es una población limítrofe con Prulla, concedió al señor Domingo, canónigo de Osma, y a los hermanos y hermanas del monasterio de Prulla sus posesiones en el territorio de Vilassabari. Un señor que entrega todas sus posesiones a la Santa Predicación. Las donaciones continuaron en el periodo siguiente. A veces se especificaba que se donaban bienes a la Santa Predicación de Prulla, a las consagradas que servían a Dios y a Santa María y a los demás que estaban en Prulla, para la remisión de sus almas y las de sus familias. En ocasiones la donación se hacía a Domingo, canónigo de Osma, y el donante colocaba sus manos entre las de Domingo. Arrodillado, se las besaba con un gesto muy propio del homenaje feudal, poniendo sus manos en sus manos, de rodillas, pues hacía una donación o hacía la donación de sí mismo, esa persona que va a integrar como seglar el grupo de la Santa Predicación. Los donantes pedían que los hermanos y hermanas de Prulla rogaran al Señor y a Santa María por ellos y los recibieran entre los bienhechores y en su compromiso de oración. Había benefactores que daban una cantidad de dinero por Pascua
y otros por la fiesta de Todos los Santos. En el documento de 7 de mayo de 1212 se hallaba una cláusula para recibir a uno que se entregaba a sí mismo con sus 2 hijos al monasterio de Prulla, una especie de profesión de laicos. La fórmula era así, la fórmula de recepción, y yo, Domingo, canónigo de Osma, por nos y por la abadía de Santa María de Prulla, y por todos los hermanos y hermanas presentes y futuros, te recibo a ti, Bernardo, católica de Barça, por hermano y en homenaje, y a tus hijos Pedro y Bernardo, y a todos vuestros bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros, y os mantendremos y cuidaremos a vosotros y vuestros bienes con la ayuda de Dios, y os asociamos entre los bienhechores y a nuestras oraciones y de la abadía de Santa María de Prulla. Aquí tenemos un texto indudablemente redactado por Santo Domingo para recibir una entrega de unas personas a la Santa Predicación y la entrega también de sus bienes. Toda una familia se entrega. Un caballero y señor de Vilesiscle, que también es del pueblo limítrofe a Prulla, se entregó también, hizo su concesión al señor Domingo, canónigo de Osma, y a los hermanos y hermanas que sirven a Dios y a Santa María en la misma casa. Y se registra también en septiembre de 1212 una compra que hace Domingo, canónigo de Osma, para la abadía de Santa María de Prulla y para todos los hermanos y hermanas que sirven allí a Dios y a Santa María. Compraban una tierra situada en la parte baja de la iglesia de San Martín, que lindaba con el río Sidonia y lindaba también con el camino, daban los términos. Claro, esto está al lado de Prulla. Yo lo he recorrido con mis propios pies. Me he lavado las manos en ese río Sidonia, es decir, es un arroyo entre campos. Pues allí compró Santo Domingo un campo para que sirviera de apoyo a la Santa Predicación. Todo lo hacía Santo Domingo por medio de escrituras bien determinadas, bien fijados los límites y las condiciones, dando y poniendo bien los nombres de los testigos. Las cédulas personales no existían y por eso no las ponen, pero si no las hubiera puesto Santo Domingo. Porque Santo Domingo estaba muy bien formado en el derecho romano. Y el derecho romano decía, quod non est, enseguida lo traduzco, quod non est in scriptis, non est in vita. Lo que no está escrito no está en la vida. Y esto sirve para todos los tiempos, nada de palabras. La palabra se la lleva el viento y palabra contra palabra. No sirve de nada. Me dijiste, no. Lo que no está escrito no está en la vida. No está en la vida. Santo Domingo hacía muy bien las escrituras. Y esas escrituras se conservan. Pues por eso las hemos ahora resumidos de alguna manera. Están publicadas, claro está. Están publicadas en latín, que es el texto original, y están también traducidas. Santo Domingo continuó predicando, decíamos, sin descuidar la atención a Prulla. El cronista Hugo, lo hemos visto al comienzo, describía bien la situación de aquella tierra en lo religioso. La historia de los albigenses, que sigue a esos cronistas, de Pedro de Vaud-de-Cernay, pues nos decía cómo estaba en lo religioso aquel ámbito, qué es lo que se encontraba en definitiva Santo Domingo por allí. No en 3 meses, sino en muchos años. Bueno, ¿a qué se comprometían los cátaros para entrar en el catarismo? Pues vamos a decirlo muy brevemente. A renunciar a la fe si habían pertenecido alguna vez a la Iglesia romana. Era el primer paso para formar parte de los creyentes. Asegurarse bien de que en aquella persona no había raíces católicas. Había que desarraigar
las posibles raíces católicas, abjurar de la fe de la Iglesia romana. Se formalizaba el ingreso mediante un rito de recepción. Esto se encuentra a domingo por todos aquellos caminos. Un rito de recepción en el catarismo. El presidente advertía: si quieres ser de los nuestros, es necesario renunciar a toda la fe que profesa la Iglesia romana. Y a la respuesta renuncio seguía la entrega del Espíritu, a la vez que quien admitía soplaba 7 veces hacia la boca del neófito, acompañando su gesto con estas palabras: recibe el Espíritu Santo de los hombres buenos. Los cátaros son los hombres buenos, los que tienen el Espíritu. Recibe el Espíritu Santo de los hombres buenos. Se hacía después otra pregunta: ¿renuncias a la cruz que te trazó el sacerdote en el bautismo, signándote en el pecho, en los hombros y en la cabeza con óleo y con el crisma? Y la respuesta consiguiente era: renuncio. ¿Crees que el agua del bautismo ha obrado en ti la salvación? No lo creo, respondía. ¿Renuncias al velo que el sacerdote te colocó sobre la cabeza una vez bautizado? Renuncio. Pues recibe nuestro bautismo, el consolamentum, imposición de las manos soplando 7 veces, para recibir la plenitud de los dones del Espíritu. Pues recibe nuestro bautismo y reniega del bautismo de la Iglesia romana. En ese momento todos colocaban las manos sobre su cabeza, lo besaban y revestían de una vestimenta negra, significando con ello que desde este mismo instante pasaba a ser uno de los suyos. Tenemos que llegar a un punto delicado, que es el punto de la cruzada albigense. La cruzada albigense tiene lugar en el año 1209. Ya hemos corrido 2 años, desde 1207, 1209. Hemos mencionado varias veces la preocupación del Papa Inocencio III por la situación religiosa del Languedoc. Repetidamente y por varios caminos también planteó Inocencio III al rey de Francia la necesidad de combatir a aquel mal que afectaba a la cristiandad y que constituía un problema religioso y un problema político y social. Inocencio III trataba de hacérselo ver al rey de Francia para que actuara de alguna manera, o por lo menos que lo fuera pensando. Una serie de circunstancias hicieron muy difícil que continuara la predicación iniciada por la Santa Predicación. Volvemos a recordar que en julio de 1207 había muerto el legado Raúl de Fontfroid. Todo se iba a complicar todavía a partir del 14 de enero de 1208. Meses antes había sido excomulgado el conde de Tolosa, Raimundo VI, que era el señor territorial más poderoso de aquella zona. No era la primera vez que habían aplicado contra él penas canónicas, pero otras tantas había fingido penitencia. El conde Raimundo de Tolosa fue el gran apoyo del catarismo en la época de Santo Domingo. El Papa se dirigió al rey de Francia, decíamos Felipe II Augusto, para que interviniera con las armas, una cruzada, y escribió también a la nobleza y caballeros de la provincia eclesiástica de Narbona y de otras zonas del sur de Francia. Exponía el crimen que se había cometido contra su legado. Habían matado, asesinado al legado y se lo atribuían pues a manejos del conde de Tolosa, al legado Pedro de Castelnau. El rey de Francia no se sentía con ánimos para secundar la llamada pontificia.
entre otras razones porque sus relaciones con Inglaterra no pasaban por un buen momento y no quería abrir un frente de lucha en el sur de Francia. El conde de Tolosa intentó nueva reconciliación con la Iglesia. Quería implicarse él también en la lucha contra un vasallo de Carcassona y de Bessières, y el conde pues conquistó Bessières haciendo una masacre. El conde de Tolosa haciendo una verdadera masacre en 1209, a la que aludía aquella inscripción que se conserva en la iglesia de Servián, que leíamos ayer. Pero esa masacre la hizo el conde de Tolosa, gran ayuda de los cátaros, pero deseoso de ampliar su territorio del condado, con el vizcondado de Carcassona y con el vizcondado también de Bessières. Simón de Montfort fue el que capitaneó la cruzada que decreta Inocencio III. Estamos en tiempo de cruzadas. Las cruzadas hasta entonces se habían predicado para que los cristianos se unieran y combatieran a los ocupantes de los santos lugares de Jerusalén, a los musulmanes en definitiva. Pero nunca se había predicado una cruzada para que los cristianos pelearan entre sí. Y ahora van a hacer por primera vez ensayo de cruzada entre cristianos, porque teóricamente son cristianos los cátaros y son cristianos los católicos. Simón de Montfort fue el jefe de la cruzada. El rey de Aragón se puso al lado de los cátaros, al lado del conde de Tolosa, fue derrotado y murió en la batalla de Muret en 1213. Santo Domingo lo había pronosticado. En realidad hay un texto en que se dice que Santo Domingo había dicho que moriría un rey en aquella confrontación en la cual él se mantuvo absolutamente al margen. ¿Qué hizo Santo Domingo durante la predicación albigense, de la cruzada albigense, durante la batalla, durante la guerra albigense, que fue larga? Pues Jordán nos lo dirá con una expresión rotunda. Continuó como predicador asiduo de la palabra de Dios. Y en aquellos momentos de cruzada albigense, este predicador manifestó cuál era el amor que sentía por sus hermanos, estuvieran en la condición en que estuvieran sus hermanos. Domingo llega en un momento determinado a querer venderse a sí mismo. Y se hubiera vendido. Domingo hubiera querido ir al foro o a la plaza central de una población y ponerse allí en venta, como a veces se hacía para que alguien pues pudiera dar algo por él y convertirse él en cautivo, en esclavo, etcétera, etcétera. Santo Domingo quiso venderse en este momento de la cruzada. Continúa como predicador asiduo de la palabra de Dios, pues teniendo que soportar muchísimos trabajos, muchísimas ofensas, muchísimas burlas, muchísimos asedios, muchísimas tentativas de asesinato. Pero Santo Domingo continúa y quiere venderse a sí mismo. ¿Y por qué quiere venderse a sí mismo? Pues porque se encuentra con un cátaro y dialoga como lo hacía él, a fondo, con aquella persona. Allí hay un hijo de Dios y hay que rescatar al hijo de Dios, aunque sea cátaro. No lo echa a cajas destempladas, no. Y aquella persona le dice, no, yo en el fondo soy católico, pero yo tengo que estar en el catarismo porque me pagan lo que yo necesito para el sustento de mi familia. Y Santo Domingo se enciende y dice, yo me vendo para que, por lo que den por mí,
tú salgas del catarismo. Esto es absolutamente cierto. Quiso venderse a sí mismo en este momento. Tenía una sed ardentísima de martirio, también en esos momentos. Será Jordán de Sajonia el que lo describa. Ante los adversarios no reaccionaba buscando apoyo en los poderosos, como manifestaba cuando le preguntaron qué hubiera hecho de haber caído en una emboscada que le tendieron. En tal circunstancia manifestó la sed ardentísima de martirio, de que estaba animado. Sufrió pacientemente injurias y burlas. Su heroica fortaleza lo mantuvo en la brecha. Hay un momento que tenemos que aludir ahora a él, aunque quizás podamos profundizarlo un poco en algún otro momento, que es que Santo Domingo estuvo más de un año en Carcasona, más de un año. ¿Y qué hacía en Carcasona? Pues prácticamente de obispo, porque el obispo de Carcasona, que era cisterciense, se tuvo que ausentar de su diócesis y nombró vicario para lo espiritual a Santo Domingo. Y Santo Domingo residió en Carcasona, haciendo sus viajes hacia Prulla, que no quedaba lejos, pero residió en Carcasona, cuidándose de la diócesis. En una población, la represión del conde de Tolosa en 1209, que se aprovechó a fondo para conseguir aquel territorio y conseguir aquella plaza fuerte. Quizás la plaza fuerte más importante de Europa era Carcasona. Allí estuvo Santo Domingo, sufriendo enormemente, pero haciendo su labor y predicando una cuaresma entera, predicándola no solo con la palabra, sino también con la penitencia. A su lado estaba Esteban de Metz, que asegurará que durante toda la cuaresma se mantuvo a pan y agua. Durante toda la predicación se mantuvo a pan y agua. En aquella ciudad tremendamente hostil contra los católicos. Será seguramente la más hostil. No sé si después de Tolosa o a la par de Tolosa. Y cuando a Santo Domingo le preguntaban, ¿dónde quieres estar preferentemente? Y él contestaba, en Tolosa, o esto en Carcasona, porque en Carcasona me tratan mal y en otras partes me tratan bien, ¿verdad? Pero él quería estar en Carcasona evangelizando. No era sadismo, ni mucho menos, sino que quería estar allí haciendo lo posible para rescatar a aquellas personas. Pues tenemos para este tiempo algunas muestras para saber cómo se comportaba en este momento Santo Domingo. Y las tenemos en el proceso de canonización, en las testificaciones. Va a ser muy rápido porque estamos casi llegando ya a la hora, ¿verdad? Que, en fin, ahí todavía no es de noche. Aquí pues ya va siendo de noche en Sevilla, pero bueno, en Sevilla ahora se busca la fresca, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en estos momentos porque durante el día hace mucho calor en este tiempo, pero por la tarde pues ya refresca algo, por lo menos. Pues bien, en el proceso de canonización se nos dice que Santo Domingo fue promotor de la causa de la fe y de la paz. No se implicó para nada en la cruzada. Y después no se implicará para nada, también lo remarcaremos en su momento, en la Inquisición. No, Santo Domingo no fue nunca inquisidor, ni sus hermanos fueron nunca inquisidores en su vida, ¿verdad? Él fue promotor de la fe y de la paz. Y realmente se metió por todos los rincones buscando a los destinatarios del Evangelio, que son todos los seres creados por el Señor, todos los seres humanos creados por el Señor. En el proceso se dirá que fue muy valiente en medio de los peligros. Nunca se desvió de la calzada, amedrentado por el miedo.
Todo lo contrario, cuando se apoderaba de él el sueño en el camino, se echaba en el suelo, a la orilla del camino, y allí dormía. Santo Domingo durmiendo a la orilla de los caminos. Avanzaba frecuentemente intrépido en medio de los peligros. Otro testigo decía que por los bosques se quedaba el último, Santo Domingo. Cuando volvían en su busca, lo encontraban con frecuencia arrodillado, no obstante el peligro de lobos rapaces que atacaban a muchas personas. Y otro dijo que aceptaba las injurias, afrentas y ofensas con mucha paciencia y alegría, como si fuera un regalo grande, una recompensa grande. Las virtudes que para este tiempo y allí en esa tierra destacan en Santo Domingo es la ferviente plegaria, la predicación constante, la austeridad, la mortificación, la frugalidad en la comida, paciente en la enfermedad, no se acostaba en el lecho. Hay una monja, se llama Beceda, que después fue monja, claro, primero fue seglar, dijo que ella misma reunió rabos de bueyes para hacerle un cilicio a Santo Domingo y otro para Fulco, obispo de Tolosa. No le oyó nunca una palabra vana, aun cuando le fue muy familiar. Le preparaba con frecuencia una cama, pero no se acostaba en ella. Aún más, por la mañana la encontraba dispuesta tal como la había dejado cuando la hizo. Y lo mismo hacía cuando estaba enfermo. Entonces le encontraba frecuentemente en el suelo, destapado. Lo cubría, pero cuando daba otra vuelta, lo hallaba orando, en pie o postrado. Lo cuidaba con mucha diligencia. Dijo también que aunque comió más de 200 veces en la casa en que ella habitaba, tomaba a lo más un par de huevos, aun cuando le prepararan diferentes alimentos. Otros resaltaban el don de curaciones unido a la predicación, los signos, predicación acompañada de signos. Pues uno dijo que oyó a un anciano que había recobrado la vista después de imponerle las manos Santo Domingo. Estaba ciego, le impuso las manos, recobró la vista. Todas estas cosas afirmaron y estuvieron conforme con ellas, una vez prestado juramento, pues varias personas más, entre otras las monjas de Prulla, que también testificaron. Otro que se llamaba Roberto, que además cree que fue librado de las fiebres por sus méritos, este Roberto, todos estos y otros muchos de Fanjó, que decían a una voz que nunca habían conocido vivo a un hombre tan santo y tan honrado. Otro dijo que por sus oraciones la hija de una determinada mujer recobró la salud. Esta mujer le había rogado que visitara a su hija, a lo cual respondió el bienaventurado Domingo: vete, que yo pediré por ella. Y al día siguiente curó como la propia madre testificó. Confianza en la providencia, pues Brunetti, presbítero, añadió que una vez en que cruzó una masa de agua en una embarcación, los barqueros le pidieron por sus servicios un denario. Como no tuviera con qué pagar, le exigieron con apremio que les entregara algo en prenda o el denario. Esto fue causa de que lo detuvieran. Pero él, fijando los ojos en tierra, les mostró un denario, a la vez que les decía: recibid de la tierra lo que me pedís. Tomando el denario, lo dejaron marchar. Muy bien, pues hasta aquí por hoy. No sé si quieren abrir un espacio para compartir, pues lo pueden hacer, creo yo. La hermana Amanda nos moderará un poco también. Pues buenas tardes a todas, también a las brasileñas que las veo ahí al fondo. Muy bien, nuevamente como los otros días, podemos hacer preguntas o comentarios. Encendemos el micrófono y la cámara para hacerlo.
¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? Al escuchar, aquí de Tumbera, al escuchar toda esta reflexión sobre este periodo de domingo, me hace recordar mucho también, extrapolando un poco, pero con mucha similitud, a la experiencia de Francisco Coll, cuando luego de claustrado ya sacerdote está en Moyá y como predicador, y que en medio de ese trabajo tan intenso con las comunidades y viendo esa realidad, al mismo tiempo se va gestando en su corazón la necesidad de fundar una congregación. Me parece que estos santos han experimentado en medio de la misión, del servicio, de las necesidades de los demás, esa gestación de algo que estaban llamados a fundar, viendo la necesidad de su tiempo y tal vez también con la experiencia que les daba lo vivido anteriormente y lo que estaba gestándose en la iglesia y en las comunidades en esos pueblos. Indudablemente hay un gran paralelo. Bien sabemos que se escribió por los años 40 una biografía del padre Coll en que se estableció el paralelo entre Santo Domingo y el entonces padre Coll, hoy día San Francisco Coll. Tienen muchas cosas en común porque, en definitiva, ambos viven el carisma que el Espíritu regaló a la Iglesia. Los dos encarnaron plenamente el carisma. Y por eso se parecen tanto, porque encarnaron perfectamente el regalo del Espíritu Santo. Se parecen en muchas cosas. En la importancia de la evangelización. El padre Coll se encontraba a veces con personas que hacía 40 años que no entraban en la iglesia, y que si habían entrado alguna vez era para reírse de lo que allí se hacía. También los cátaros se reían de lo que hacían los católicos. Claro está. O sea que no tuvo un mundo tan fervientemente católico como podemos quizás pensar en alguna ocasión. Se parecen mucho en cuanto a la valoración de la mujer en la evangelización. Vemos que la santa predicación mismo, y después la orden de predicadores, integra a la mujer desde el primer momento, a esas consagradas, pero también laicas, y también laicos, ¿verdad? Los dos entienden perfectísimamente que la formación es esencial para el desarrollo del carisma, y especialmente la formación doctrinal dentro de la fe católica. La doctrina, la sana doctrina que ya decían en esta época de Santo Domingo y que después la repetirá el padre Coll en el prólogo a la regla o forma de vivir de las hermanas. Brillantes estrellas, pues llevando por todas partes la sana doctrina, la santa doctrina. Unas veces sana, otras veces santa, pero es lo mismo, ¿verdad? El aprecio por la dimensión contemplativa, el convencimiento de que la predicación tiene que brotar siempre, siempre de la contemplación, el aprecio por todos, sin distinguir a nadie, la universalidad en la entrega. Podríamos decir que efectivamente cada uno en su tiempo y cada uno con las características propias del momento, pero los dos con problemas muy serios, pues salieron al paso de los desafíos y en concreto, pues aportaron a la Iglesia lo que se esperaba. El padre Coll bien claramente dice lo que tienen las hermanas, la nueva rama del árbol frondoso de su padre Santo Domingo, bien claramente dice lo que tienen que aportar esas hermanas en el primer capítulo de la regla o forma de vivir, ¿verdad? Así que, hermana Susana, yo creo que sí. Yo creo que no es extraño que, conociendo como conocemos la vida del padre Coll y los orígenes de la congregación,
nos parezca que hay muchas semejanzas entre la vida terrena de Santo Domingo y los pasos que se van dando hacia los predicadores. Muy bien, damos la palabra a la comunidad Casa Anunciata que tiene la mano levantada. Buenas tardes, Padre Vito y hermanas. Buenas tardes. Nosotros aquí de la Casa Anunciata tenemos una duda. Por ejemplo, usted nos decía que las hermanas contemplativas que no fueron fundadas por Santo Domingo. Entonces, ¿por qué, Padre Santo Domingo, por qué utilizan pues el hábito y por qué se llaman dominicas? Se lo tenemos que quitar. Sí, porque no se vale. Se vale. Bueno, miren, yo voy diciendo que no son dominicas todavía en este periodo de la Santa Predicación. Todavía no son dominicas. Serán dominicas en el momento en que se funde la Orden Dominicana. Y eso es un poquito más tarde. Pero claro que son dominicas. Lo que no son dominicas ahora, como tampoco Santo Domingo era dominico, ahora todavía no era de la Orden de Predicadores, era de la Santa Predicación. Y bueno, se ponía como título canónigo de Osma, todavía en este momento. Y también, pues eran de la Santa Predicación aquellos laicos, pero tampoco eran de la familia dominicana, porque todavía no existe la Orden de Predicadores. Se funda un poquito más tarde. Mañana vamos a ver todo el proceso de fundación y el comienzo y la aprobación de la orden que presenta Santo Domingo en Roma, ¿verdad? Pero hasta este momento no. El grupo de consagradas de Prulla, que en definitiva provenían de la conversión del catarismo o de personas que de no haber entrado allí las hubieran tenido que entregar a maestras cátaras, pues ese grupo es constituido en un principio por Diego de Acebes. Lo dice expresamente Jordán de Sajonia. Aunque eso, las dominicas quisieron borrarlo de la historia, pero no se pueden borrar las cosas de la historia. Sí, hicieron todo lo posible para que un capítulo general de los frailes ya de la última parte del siglo XIII quitara ese texto. Y claro, no se puede quitar, hay que volver al texto de Jordán de Sajonia, que no se le puede enmendar la plana. Fue Diego, que tenía un gran relieve y que en definitiva es el obispo que toma las iniciativas. Domingo estaba a su lado en ese momento todavía. Pero ya se constituirán dominicas en el primer momento en que empiece, en el primer instante en que empiece la orden dominicana. No sé si he contestado del todo, hermanas de Anunciata, de Guatemala capital, ¿verdad? Sí. De Guatemala capital, muy bien. Gracias. Recuerdo esa casita tan hermosa que tienes. Sí, muy bien. Un saludo a todas. Gracias. Mientras se van animando alguna otra pregunta, damos la bienvenida también a la hermana María Jesús Carro que nos está acompañando. Qué bueno que esté aquí. Nos alegra. Muy bien. Bueno. Tendrá que abrir el micro. Sí, Díganselo. sí. Lo tiene apagado. Micro. Queremos verla. Micro. Queremos verla. Queremos ver a la hermana María Jesús Carro. Enciende el micrófono, hermana María Jesús. Lo tiene apagado. Pero también que salga ella. Se salió ella. Claro. Pero habla sin el micrófono. No. Muy bien. ¿Dónde? No se ve. Amanda, tú lo puedes No se ve. encender el micrófono de ella. No. Le Ahora puedo se ve. solicitar Ahora. que- María, se ve. No, Muy no bien. abrazo para todas. Muy bien. Ahora. Me María ha Jesús, hecho ahora sí. mucha ilusión el veros. La Pues Fray muy Martín bien. no lo Todas ve. las comunidades, ahí veo muchas caras. Un saludo, Rosa hermana María Vitulio. Jesús. Sí. La Está Fray Martín por no ahí. te ve. Julia, bueno, Alba, que también parece que está escondida. Bueno, muchas. Para todas, un abrazo grande. Y de Gracias. nosotras también un abrazo grande.
Además lo envía desde León, ¿eh? Ay, Dios. Desde la Virgen del Camino. Muy bien. Un abrazo virtual. Gracias. Gracias, gracias. Pero hay que continuar, ¿eh? No te vayas del colegio todavía, ¿eh? Hermana Coralia Anunciata, estaba ahí también. Ahí está. Tenemos mano levantada, hermana Santi. ¿Quiere preguntar o comentar algo? Padre Vito. Un saludo, un saludo. Gracias, un saludo, un abrazo virtual. Virtual, exacto, virtual, muy bien. Que llegue hasta Matepec. Hasta Matepec. Hermana Santi. Sí, Padre Vito, con lo que comentaban también las hermanas, sí, soy hermana Santi, con lo que comentaban las hermanas de la comunidad de la Anunciata, yo también tenía esa misma duda, ¿verdad? Porque sí, es común escuchar sobre las monjas dominicas que fueron como las primeras, ¿verdad? Fundación que hizo Santo Domingo y que incluso surgen del catarismo. Pero con lo que usted nos decía, pues está como que más fundamentado, ¿verdad? Y pues sí, se conoce mejor. Entonces yo también tenía otra duda, o sea, el papel que juega el obispo, ¿verdad? Diego de Osma, Diego de Aceves. Sí. Yo pensaba en ese papel importante, pues impulsa la predicación en el sur de Francia, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, en el contexto que estaba viviendo la iglesia, sobre todo, sí, los obispos, digámoslo así, el testimonio de Diego es importante, ¿no? Y pues sí, todo lo que hace, lo que usted ya nos lo comentaba, ¿verdad? Sí. Incluso hasta para ayudar con víveres y todo eso para los predicadores. Entonces, no sé si pudiese decirnos algo más sobre eso. Sí, ciertamente él se empleó a fondo porque era una persona sólidamente integrada en ese movimiento renovador de la Iglesia, dedicado a volver a las fuentes del primitivo cristianismo, pero desde la fidelidad a una Iglesia que va haciendo su camino. Los cátaros, en realidad, tenían una concepción de la Iglesia metida en un inmovilismo. Y por eso lo que no descubrían, si en los evangelios no había incienso en el Nuevo Testamento, pues no tenía que existir incienso en la Iglesia. Si en el Nuevo Testamento no se ven iglesias, no se ve el edificio de la Iglesia, no tiene que haber iglesias. O sea, que tenían una visión inmóvil del ser de la Iglesia, que es como la semilla, el grano de mostaza, que va germinando, que va creciendo el tallo, que van saliendo las ramas, que va, en definitiva, progresando. O una imagen de la Iglesia utilizando la construcción. Es como un templo que hay que construirlo y que no está terminado todavía ahora, en el siglo XXI, todavía no está terminado. Entonces la Iglesia está en camino. La Iglesia está en salida, que dice el Papa Francisco. La Iglesia está creciendo, la Iglesia está desarrollándose. Y está desarrollándose desde la fidelidad a la revelación, que es infinita en su virtualidad. Pero esa revelación tiene que estar acompañada por el magisterio de la Iglesia, que a la luz de toda una reflexión cristiana de siglos, pues va encontrando nuevos caminos para salir al paso de nuevos desafíos. Eso les faltaba a los cátaros, ¿verdad? Sin embargo, Diego de Aceves sí que tenía una visión de la Iglesia en crecimiento y una visión de la Iglesia en salida. Y por eso quiso marcharse, y hasta las fuentes, no solo las dominicanas, sino las cistercienses, dicen que fue a Roma a encontrarse con Inocencio III para renunciar a su diócesis y entregarse a la evangelización de los paganos.
hermanos. Por lo tanto, es un misionero que quiere pasar la vida entre las personas que todavía no tienen ningún conocimiento de Cristo ni del camino de la salvación que es Cristo. Y este hombre tan auténtico caló verdaderamente en el grupo de cistercienses y caló también verdaderamente entre los cátaros, que llegan a exclamar: es imposible que un hombre así se condene. Quizás el Señor lo ha traído aquí a estas tierras para que conozca el verdadero camino de la salvación y se salve. Y yo creo que la diócesis de Osma, y no sé si la orden de predicadores, tenía que haber hecho más para resaltar esta figura en la Iglesia. Quizás algunos pensaron que podía dar sombra a Santo Domingo, y es todo lo contrario. Diego de Acebes da mucha luz a Santo Domingo. Este gran maestro de Santo Domingo tuvo el discípulo más aventajado que podía él imaginarse. Y no va en desdoro de Santo Domingo reconocer los méritos de Diego de Acebes, sino todo lo contrario. Los dos, al unísono, fueron llevando adelante un proyecto que primero es la santa predicación y después será la orden de predicadores, que tiene su antecedente en la santa predicación. Pero ni siquiera Diego de Acebes seguramente se imaginó nunca que pudiera el Espíritu manifestar la grandeza de la orden de predicadores en la Iglesia, que hasta entonces no había ninguna orden de predicadores en la Iglesia. Había religiosos que predicaban, pero para ellos no era de la esencia de su carisma, de su vocación, la predicación. Para la orden dominicana sí, con muchos otros ingredientes que veremos también, que son inherentes al carisma dominicano. No sé si he contestado, hermana Santi. Sí, gracias. Gracias, muy bien. Bien, si no hay más comentarios, estaríamos finalizando por este día. Siempre agradeciéndole, Padre Vito, y quedando pendientes para el día de mañana. Para el día de mañana, claro que sí. Que se vaya ampliando el grupo, ¿verdad? Porque nos alegramos mucho de que estén las brasileñas también. No sé si están más de una casa, pero ya he visto ahí un grupito de brasileñas, ¿verdad? Doris también. Y las leonesas. Mariana.